Hola niños, bienvenidos a esta clase del día de hoy. Hoy vamos a ver Guatemala en la asignatura de Ciencias Sociales. Guatemala es un país de Centroamérica que tiene volcanes y bosques tropicales y antiguos sitios mayas. Su capital es la ciudad de Guatemala, que es la ciudad más poblada de América Central. Su idioma oficial es el español. La moneda oficial es el quetzal. Guatemala tiene 22 departamentos y su fecha de independencia es el 15 de septiembre. Sus símbolos patrios son el quetzal, la bandera, la ceiba, el escudo de armas, las hojas blancas y el tecún umán. Guatemala, el país de la eterna primavera, es conocido por sus volcanes, sus sitios arqueológicos mayas y su peculiar geografía. Además, fue el centro de poder tanto de la Capitanía General de Guatemala como de la República Federal de Centroamérica, por lo que sus fronteras tienen mucha historia que contar. ¿Te interesa conocerla? Dale, entonces quédate hasta el final del video. El territorio de Guatemala estuvo comprendido en la región cultural conocida como Mesoamérica. Se estima que los primeros pobladores habrían llegado alrededor del 8000 a.C., aunque las primeras civilizaciones mayas se formarían durante el periodo preclásico, entre el 2000 a.C. y 250 después de Cristo. Durante este periodo se desarrollaron ciertos sitios arqueológicos como Caminaljuyu, Tacalic Abaj y Nacbé, la cual sería la ciudad más antigua documentada en tierras bajas mayas. Las ciudades del preclásico habrían sido abandonadas alrededor del 100 a.C. Ya durante el periodo clásico, entre el 250 y 950 después de Cristo, se desarrollan ciudades como Aguateca, Quiriguá, Piedras Negras y el muy conocido Tikal, que fue uno de los mayores yacimientos arqueológicos y que habría sido uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. El periodo clásico se caracteriza por un amplio desarrollo urbanístico y el desarrollo del calendario de la cuenta larga. Además, destaca la complejidad del panorama político ante la creación de diversas ciudades-estado que participaban en un juego de enemistades y alianzas. Al igual que durante el periodo preclásico, las ciudades del clásico fueron abandonadas hacia el 950 después de Cristo. Ya entrando al periodo posclásico, destacan el desarrollo de sitios arqueológicos como Tayasal, Iximche y Zaculeu, que fue la capital del reino Mam. Y hablando de reinos, probablemente el más destacable de esta época fue el reino quiché de Cumarcaj, quienes llegaron a subyugar a otros pueblos mayas de los alrededores. Los quichés tendrían que enfrentar a las expediciones españolas que venían de haber conquistado a los aztecas al mando de Pedro de Alvarado, adelantado de Hernán Cortés. Los españoles se aliaron con algunos pueblos como los cachiqueles y concretarían la caída de Cumarcaj hacia 1524. Aquí destaca la resistencia quiché al mando del guerrero y gobernante Tecún Umán. El primer asentamiento español en Guatemala sería fundado en 1524 con el nombre de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Posterior a los quiché, los españoles siguieron en un intento de invadir la sierra de los Cuchumatanes para conquistar a los pueblos remanentes, aunque varios permanecerían indómitos por la dificultad del terreno, incluso luego del periodo de conquista. Para temas administrativos, en 1542 se fundaría la Capitanía General de Guatemala, la cual incorporaría el Estado mexicano de Chiapas y todos los territorios conquistados de Centroamérica, a excepción de Panamá, y con capital en Santiago de los Caballeros. Esta entidad sería administrada por la Real Audiencia de Guatemala y estaría bajo jurisdicción del Virreinato de la Nueva España. La última etapa de la conquista de Guatemala fue la conquista del Petén, iniciada en 1618. En esta región, compuesta por una amplia planicie y densas selvas tropicales, permanecerían aún varios pueblos mayas independientes. Ante la falta de un estado unificado, la conquista, que estuvo al mando de Martín de Ursúa, sería más lenta y no acabaría hasta la caída de Tayasal, capital del reino de los Itzá, en 1697.
Hablando ya de la sociedad colonial, Guatemala no sería la excepción en cuanto a los procesos de mestizaje. Las encomiendas y repartimientos también se hicieron presentes para la distribución de tierras y el trabajo indígena para la explotación de los recursos. En el caso de Guatemala, destacó la producción agrícola, especialmente con el cultivo de añil, cacao y caña de azúcar. Importante resaltar que los indígenas serían protegidos por las leyes de Indias, aunque claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Hola, mi amor. Además, su evangelización estaría a cargo de los dominicos. Incluso el conocido fraile Bartolomé de las Casas se instaló en Santiago de Guatemala y sería recordado por ser uno de los principales defensores de los derechos indígenas. Hacia fines del siglo XVIII, ciertos movimientos independentistas comenzaban a aparecer en toda América. La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las nuevas políticas económicas de las reformas borbónicas fueron algunos de los incentivos para el inicio de estas revoluciones. Ante este nuevo escenario, el penúltimo capitán general de Guatemala, José de Bustamante y Guerra, preparó tropas en la capital, creando el Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII para reprimir a los independentistas locales. Estos se reunían en el convento de Belén para conspirar el derrocamiento de Bustamante, aunque finalmente fueron descubiertos y juzgados. Hacia 1820 destaca el levantamiento indígena de Totonicapán, en el que el líder indígena Atanasio Zul se proclama como rey de Totonicapán, aunque su movimiento sería reprimido por las fuerzas realistas. Bustamante sería sucedido por Carlos Urrutia, de carácter más débil, que no pudo hacer frente al creciente sentimiento independentista de la región. Hacia febrero de 1821, Nueva España consolida su independencia luego de 11 años de guerra y con el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide se proclama el primer imperio mexicano. Aprovechando esta coyuntura, Gabino Gainza, quien estaba al frente de la capitanía de Guatemala, cede ante las presiones de los independentistas centroamericanos para declarar la independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Ante la independencia, surgieron las opciones de permanecer como un estado independiente o de someterse al imperio mexicano de Iturbide, imponiéndose finalmente la segunda opción. Aunque claro, esta anexión sería efímera, pues al derrocamiento de Iturbide en 1823 se declara la independencia de las Provincias Unidas del Centro de América, que al cabo de un año se convertiría en la República Federal de Centroamérica. Este periodo de Centroamérica unificada se caracterizó por discrepancias entre conservadores apoyados por la Iglesia y las oligarquías y los liberales, liderados por Francisco Morazán. Se desataría una guerra civil tras la que Morazán llega al poder, aunque finalmente sería derrocado y exiliado. Ante la inestabilidad, los estados federados de Centroamérica comienzan a declarar su independencia. El caso de Guatemala fue más complejo que el resto, en vista que en 1838 se declara independiente el estado de Los Altos en el occidente de Guatemala y que no reconocía la autoridad conservadora del país. Dicho sea de paso, el último dirigente del Estado Federal de Guatemala, José Mariano Gálvez, era de corte liberal, por lo que tuvo que afrontar la revuelta conservadora liderada por el caudillo Rafael Carrera. Carrera supo disuadir a la población en contra de Gálvez, ocasionando que se le acuse del envenenamiento de las aguas fluviales causa de una epidemia de cólera. Con esto, el caudillo toma relevancia. Su primera hazaña fue la de repeler un intento de invasión de Morazán, quien había sido admitido como jefe de Estado de El Salvador luego de su primer exilio, y posteriormente reincorporar el Estado de Los Altos hacia 1840. Con esto, Rafael Carrera asumiría el poder desde 1844, iniciando un periodo conocido como el gobierno conservador de los 30 años, periodo en el que gobernó directa o indirectamente por medio de presidentes títeres y consolidó diversas reformas conservadoras, tales como el acercamiento a la Santa Sede y el consecuente aumento del poder de la Iglesia, y concesiones a indígenas guatemaltecos. Además, Carrera logra sellar la hegemonía conservadora de la región durante la Batalla de la Arada, en la que repele la invasión de Honduras y El Salvador, que habían formado una coalición liberal para someter a Guatemala.
Y hablando de conflictos, también se muestra el apoyo a Costa Rica durante la guerra contra los filibusteros, expulsando a William Walker de la región, y a México durante la Guerra de las Castas, reprimiendo la rebelión de los nativos mayas en Yucatán. Otro hecho importante fue la expansión británica en Centroamérica ante la creación de la Honduras británica en el área de Belice, el cual había sido un territorio de la Capitanía General de Guatemala poco explorado por los españoles desde la colonia. Incluso se entregó concesiones a los británicos para la explotación maderera. En general, las relaciones con los británicos eran buenas, y con respecto a este tema se firmó el Tratado Wike-Aycinena, en el que se reconocía la soberanía inglesa sobre Belice a cambio de la construcción de una vía del Atlántico hacia la capital, aunque esto no se llegó a construir por la ambigüedad de este artículo, por lo que esto sería considerado como el mayor error del gobierno conservador de Carrera. A su muerte, en 1865, luego de haberse nombrado como presidente vitalicio, Carrera fue sucedido por nuevos conservadores que duraron 6 años en el poder al ser derrocados por la Revolución Liberal de 1871, liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios, dándose inicio a una época de reformas liberales. Esta se caracterizó por el inicio de la explotación de café a gran escala, la expropiación de tierras de indígenas y la apertura de Guatemala al comercio con países capitalistas, que incluyó una fuerte inmigración alemana, quienes tomaron ciertos latifundios, en los que se puso a disposición gran parte de la población indígena. Destaca el gobierno de Barrios, quien con su conocida Intentona de Barrios buscó la reunificación centroamericana siguiendo la tendencia liberal, aunque sería asesinado en El Salvador durante la batalla de Chalchuapa, dando fin a los intentos de reunificación de la región. A él le siguieron otros gobiernos en donde se intensificó la migración alemana y se consiguió avances en infraestructura como la construcción de un ferrocarril interoceánico. Hacia 1898 llega al poder Manuel Estrada Cabrera como último liberal de este periodo. Su gobierno se caracteriza por el ascenso de la United Fruit Company como principal fuerza económica del país, con lo que si bien por un lado se mantuvieron las desigualdades entre criollos e indígenas, por otro se logró mantener la economía estable. Esto a pesar de factores externos como la construcción del Canal de Panamá, que hizo inútil al ferrocarril interoceánico de Guatemala, la caída de los precios del café y los terremotos de 1902, 1917 y 1918. En lo político, algunos consideran a Estrada que se mantuvo tanto tiempo en el poder gracias a fraudes electorales y constante represión a su oposición. Sin embargo, Estrada sería derrocado durante la Semana Trágica de 1920, en la que los conservadores se aliaron con el Partido Unionista. Aunque con la falta de experiencia política, el país entró en un periodo de inestabilidad con varios gobiernos de transición. Hacia 1931 llega al poder el general Jorge Ubico, que se consolidó con un régimen liberal autoritario apoyado por la UFCO. Entre sus medidas estuvo la reducción del gasto público y lograr contrarrestar el déficit del gobierno. Además, consiguió reprimir fuertemente a la delincuencia, aunque claro, ante la férrea dictadura que había impuesto, surgirían múltiples manifestaciones a las que cedería renunciando al cargo en 1944. En este periodo se intentó instaurar un marco constitucional para consolidar la democracia, siendo Juan José Arévalo el primer presidente electo democráticamente. De hecho, muchos lo consideran uno de los mejores presidentes de Guatemala, ya que mantuvo la estabilidad política a pesar de los múltiples complots para derrocarlo y por integrar a las clases más pobres de la sociedad guatemalteca. Arévalo fue sucedido por Jacobo Arbenz, quien destaca por promulgar el decreto 900 en el que expropiaría ciertos terrenos ociosos de la UFCO, por lo que sería acusado de comunista y tras un golpe de Estado organizado por Estados Unidos y financiado por la UFCO, renunciaría al cargo, dando inicio a un nuevo periodo de inestabilidad en donde gobernaron diversas juntas militares. A estos gobiernos revolucionarios le sigue una serie de gobiernos contrarrevolucionarios que derogaron algunas de las reformas impuestas por Arévalo y Arbenz. Esto sería el preludio de un hecho sin precedentes, la Guerra Civil de Guatemala,
como respuesta a tantos años de concesiones a poderes oligárquicos como la UFCO, mientras las desigualdades sociales se mantenían vigentes. Lo anterior incentivaría la creación de grupos guerrilleros como el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, que aliados a diversos movimientos insurgentes de izquierda lucharían contra el gobierno. Por esto, esta guerra se enmarca dentro del contexto de la Guerra Fría. El primer presidente en enfrentarla sería Manuel Ydígoras, notable anticomunista que sería derrocado en 1963. Hacia la década de 1970, en medio de la guerra, comienzan diversos regímenes militares con la excusa de querer emprender campañas contra terroristas. Aunque claro, con esto surgirían nuevos grupos guerrilleros como el EGP y la ORPA, que intensificó aún más la guerra. Como respuesta, los gobiernos militares proliferaron grupos paramilitares de derecha como el ESA, el NOA y el CRAG. La democracia no retornaría hasta 1986 con el gobierno de Vinicio Cerezo, luego de la redacción de una nueva constitución. Estos nuevos gobiernos civiles seguirían afrontando la guerra civil que se vio prolongada hasta 1996 por factores como la revolución sandinista en Nicaragua, con un nuevo punto desde donde los insurgentes podrían obtener recursos logísticos. Finalmente, con los acuerdos de Esquipulas, en el que se prohíbe la participación militar en procesos electorales y se legaliza la URNG como partido político, se llegan a acuerdos de paz luego de un saldo de unas 200.000 vidas humanas y terribles consecuencias sociales para el país, como un considerable aumento de la pobreza y una crisis humanitaria que incluyó un masivo desplazamiento tanto interno y externo. Durante el siglo XXI, diversos gobiernos de nuevos partidos se fueron sucediendo de manera democrática. Aunque se haya logrado cierta estabilidad política, lo cierto es que los niveles de pobreza y desigualdad se mantienen altos en la población guatemalteca. De hecho, la única irregularidad en este periodo fue la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por casos de corrupción en su gobierno y una orden de captura contra su ex vicepresidenta. En el 2016 asume el cargo Jimmy Morales, favorecido por el ambiente político luego de tantos casos de corrupción por sus predecesores al ser un nuevo partido político. En el 2019 sería elegido Alejandro Yamatei, quien asumirá el cargo desde el 2020. ¿Y tú qué opinas? ¿Yamatei será el candidato idóneo para sacar adelante a Guatemala? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si estás interesado en apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima! Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Guatemala. ¡Comenzamos! Número 1. Guatemala es el país con el mayor Producto Interno Bruto de Centroamérica, pues cuenta con un PIB de alrededor de 68.763 millones de dólares, según el Banco Mundial, superando a países como Uruguay, Costa Rica o Panamá. Número 2. Guatemala posee muchas de las mejores playas de Centroamérica, desde muy oscuras de arena volcánica hasta arena muy clara, como en el Mar Caribe, pues este país tiene salida al Océano Pacífico y al Mar Caribe, aunque su salida al Pacífico es la más extensa. Número 3. En Guatemala está la estela maya vertical más alta conocida, la estela E, con 65 toneladas de peso, midiendo 10.6 metros de altura, incluyendo la parte enterrada. Número 4. La Gran Pirámide de la Danta es la pirámide más alta descubierta en Mesoamérica. Esta se encuentra en el Mirador, dentro del departamento de Petén. Se calcula que el volumen total de la construcción ronda alrededor de los 2.800 millones de metros cúbicos, superando por 200.000 a la Gran Pirámide de Keops en Giza. Número 5. La cadena internacional de tiendas Starbucks ofrece café guatemalteco en la mayoría de sus cerca de 20.000 tiendas a nivel mundial. Número 6. Guatemala tiene a 2 laureados por los premios Nobel, Miguel Ángel Asturias por el Premio Nobel de Literatura y Rigoberta Menchú por el Premio Nobel de la Paz.
Número 7. Luis von Ahn es un informático, empresario y profesor de las ciencias de la computación en Estados Unidos. Este señor, nacido en Guatemala, es el fundador de nada más y nada menos que las compañías Duolingo, CAPTCHA y ReCAPTCHA. Número 8. Guatemala cuenta con 360 microclimas, y es que a diferencia del resto de Centroamérica, en el cual prevalece un clima tropical seco, Guatemala posee una amplia diversidad de condiciones climáticas, compuestas por la topografía, la temperatura, la humedad, la altitud, la luz y la cobertura vegetal de sus distintos territorios. Aún así, es un país con un clima agradable durante todo el año, lo que le ha otorgado el calificativo de el país de la eterna primavera. Número 9. Guatemala es un país multilingüe. Además del castellano, que es hablado en todo el país, cuenta con un total de 24 idiomas. 22 son idiomas mayas, más el idioma xinca y el idioma garífuna. Número 10. Guatemala posee el pico más elevado de Centroamérica, el volcán Tajumulco, con una altitud de 4.220 metros sobre el nivel del mar. Número 11. El instrumento nacional de Guatemala es la marimba. Su enseñanza es propiciada entre los niños de escuelas públicas y privadas, para denotar la importancia que le da el gobierno a este instrumento. Además, ha sido utilizado por Apple para uno de sus tonos de llamada. Número 12. El lago de Atitlán es un lago que generalmente permanece bastante frío durante todo el tiempo, pero durante el amanecer la temperatura de este lago se eleva hasta estar templada, y no se sabe por qué ocurre esto. Número 13. La comida de Guatemala es muy variada. Entre sus platos más representativos podemos encontrar el jocón, el caquic, el pepián, los rellenitos guatemaltecos, los paches de papa, los tamales rojos o verdes, el pulique, la yuca con chicharrón, las enchiladas guatemaltecas, el fiambre, los chiles rellenos y las hilachas, por mencionar unos cuantos. Número 14. Alrededor del año 1909, el doctor guatemalteco Federico Lenov fue uno de los primeros desarrolladores de lo que hoy conocemos como el café instantáneo. Número 15. Guatemala tiene el récord de poseer las procesiones de Semana Santa con las andas más grandes del mundo. No se sabe exactamente su peso, pero algunas de estas son cargadas por hasta 150 personas. Número 16. En 2001, arqueólogos descubrieron en San Bartolo el mural maya más antiguo del mundo. La estructura data de 100 años antes de Cristo. Número 17. Elaborar alfombras de acerrín es característico de los guatemaltecos para la Semana Santa o las fiestas patronales de los departamentos. Estas son para adornar el camino de las procesiones. Esta tradición ha sido tan perfeccionada en el país que se pueden encontrar auténticas obras de arte, además que tiene el récord mundial por la alfombra de acerrín más grande del mundo. Número 18. Guatemala posee la mayor cantidad de coníferas maderables. Este país es el mayor proveedor de madera para las guitarras Gibson, además del primer proveedor de teclas de madera de Yamaha. Número 19. En Guatemala están los sitios mayas más importantes de Mesoamérica: Tikal, El Mirador y Cancuén. Número 20. Los guatemaltecos se hacen llamar chapines, pero el origen del gentilicio es muy antiguo. Los chapines eran un calzado que usaban las mujeres de la aristocracia a principios del siglo XV y era asociada a la gente de poder y a los españoles. Este calzado fue llamado gachupín por los indígenas, comenzando a emplearse de forma despectiva entre los indígenas hacia los criollos e ibéricos. En esos mismos tiempos, la Capitanía General de Guatemala controlaba todo el comercio de Centroamérica, y en esos territorios se empezó a llamar chapines a la aristocracia de Guatemala, y esto continuó hasta la independencia, siendo que el resto de Centroamérica se refería a la gente poderosa de Guatemala como chapines. Los criollos de Guatemala adoptaron con orgullo el apodo, ya que reflejaba en cierta forma su linaje y su categoría social. Con el tiempo el apodo dejó de ser solo de la aristocracia y pasó a usarse como apodo para todo guatemalteco, y hoy en día para ellos es un orgullo llamarse chapines. Número 21.
Guatemala se independizó de España el 15 de septiembre de 1821 y tienen una forma muy peculiar de festejar dicho acto, pues antes de cada 15 de septiembre sacan la Antorcha de la Libertad. Este recorrido lo hacen escuelas públicas y privadas e instituciones de gobierno, la cual realiza un recorrido desde Guatemala hasta Costa Rica, pues esta conmemora la salida a todo galope de las personas que anunciaron la independencia de Centroamérica. Número 22. El quetzal es la actual unidad monetaria de uso legal en Guatemala. Fue creada durante el gobierno del presidente José María Orellana en 1925, año que sustituyó al peso guatemalteco. El nombre de quetzal proviene de su ave nacional. Número 23. Guatemala fue seleccionada por la BBC como uno de los mejores 10 destinos para vacacionar en el segmento cultural. Número 24. El nombre de Guatemala es la traducción de la palabra Cuautlemayán, que significa lugar de muchos árboles, en el idioma náhuatl, idioma de origen azteca. ¿Y por qué es un idioma que no es maya? Pues bien, esto sucedió porque Pedro de Alvarado fue el encargado de conquistar los pueblos mayas de Guatemala, y para eso reclutó a guerreros tlaxcaltecas del centro de México, y estos hablaban náhuatl, bautizando así a estos territorios, y quedando con este nombre entre los españoles. Número 25. Hay varios inventos hechos por guatemaltecos que han aportado mucho a la humanidad, como son la incaparina, la biofilma XL1 y 2, el café instantáneo, el captcha y recaptcha, la córnea artificial, la cajita feliz, el ecofiltro, el Mr. Fuego, los Magic Lens y el teléfono celular Lucas, por mencionar unos cuantos. Número 26. Guatemala es el mayor exportador de arveja china a Estados Unidos, el mayor exportador del mundo de cardamomo, el primer exportador del mundo de esquejes de Pascua, el primer proveedor de manufacturas de Centroamérica y el segundo exportador de azúcar de Latinoamérica. Número 27. La Avenida Reforma. Partes de la Avenida Las Américas, y en especial los árboles de la Plaza Futeca Zona 14, se convierten en un verdadero concierto de aves todos los días al final de la tarde, donde multitud de cantos pueden alcanzar hasta los 15 minutos. Número 28. La guatemalteca Carmen Aldana rompió el récord de la colección más grande de artículos relacionados con gatos. Su propiedad cuenta con 21.321 productos, y alcanzó el logro el 14 de marzo de 2011. Número 29. El nombre completo de su capital, la ciudad de Guatemala, es Nueva Guatemala de la Asunción, y si se llama nueva es porque existió una antigua. Esta es Antigua Guatemala, que era la capital de Guatemala en tiempos de la colonia. Esta capital fue movida a Nueva Guatemala luego de los intensos terremotos que arruinaron por tercera vez la ciudad en menos de un siglo. Número 30. Guatemala tiene 3 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO, los cuales son Antigua Guatemala, el Parque Nacional Tikal y el Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá.